Siempre he tenido el hábito de salir a caminar temprano por la mañana. Es una forma de comenzar el día con energía y claridad mental. Vivo cerca de una playa pequeña y poco frecuentada, así que suelo recorrerla mientras el sol comienza a asomarse por el horizonte. Ese lugar siempre me ha dado una sensación de calma. Al menos hasta aquel día. Todo comenzó como cualquier otra mañana. Llevaba puestos mis auriculares y una playlist tranquila mientras caminaba por la orilla, disfrutando de la brisa salada y el sonido de las olas rompiendo suavemente. Había llovido la noche anterior y la arena estaba todavía húmeda. Había charcos pequeños donde el agua se había acumulado y algunas algas que el mar había arrojado con la marea alta. A unos 100 metros de distancia, noté algo inusual en la arena. Era un bulto oscuro, como si alguien hubiera dejado una bolsa o un paquete abandonado. Al principio no le presté mucha atención. Podía ser cualquier cosa que el mar hubiera arrastrado, pero mientras me acercaba, la curiosidad empezó a ganar terreno. Cuando llegué al lugar, me di cuenta de que no era una bolsa ni un objeto común. Era una caja. Algo vieja y gastada. Estaba parcialmente enterrada en la arena, como si alguien la hubiera dejado ahí intencionalmente. Era de metal, cubierta de óxido y con bisagras que parecían a punto de desmoronarse. No tenía cerradura, pero sí una inscripción grabada en la tapa. Aunque estaba algo desgastada, podía leerse: no abrir. Ese tipo de advertencias siempre tienen el efecto contrario en las personas, y yo no fui la excepción. Me incliné para examinarla más de cerca, y mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Quién habría dejado una caja así? ¿Y por qué? No parecía basura. Había algo deliberado en la forma en que estaba colocada. La recogí con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba, y al moverla, escuché algo moverse en su interior. Mi corazón latió con fuerza. Tal vez eran joyas antiguas o algo de valor. O quizá era simplemente basura que alguien había tirado. Pero la posibilidad de descubrir algo interesante era demasiado tentadora. Me llevé la caja a un lugar más seco, lejos de la orilla. Me senté en una roca y la coloqué frente a mí. Saqué una navaja pequeña que siempre llevo en mis caminatas y comencé a forzar las bisagras. Estaban oxidadas, pero después de unos minutos de esfuerzo logré abrirla. La tapa se levantó con un chirrido que me hizo estremecer. En el interior había varios objetos, todos ellos extraños. Lo primero que noté fue un cuaderno viejo, de tapas negras y bordes desgastados. También había un frasco pequeño lleno de un líquido ámbar, una especie de llave de bronce con un diseño intrincado y un paquete envuelto en papel encerado. Come mercadería que yo suele edición en papel encerado. Cada objeto parecía haber sido colocado con cuidado, como si tuvieran un significado específico. Abrí el cuaderno primero. Estaba lleno de notas escritas a mano, pero las letras eran casi ilegibles, como si quien las hubiera escrito tuviera prisa o estuviera nervioso. Las pocas palabras que pude distinguir decían cosas como: no confiar, demasiado tarde, y la llave lo cierra todo. Había dibujos también, diagramas que no entendía. Algunos parecían mapas, otros parecían simbolismos abstractos. El frasco también me intrigó. Era pequeño, como de unos pocos centímetros de altura, y el líquido dentro era espeso y brillante. Parecía miel, pero algo en su consistencia me daba mala espina. No quise abrirlo, así que lo dejé a un lado y me centraré en la llave. La llave era fascinante, tenía un diseño que nunca había visto antes, con grabados que parecían contar una historia. Mientras la sostenía, sentía que había algo especial en ella, como si fuera más que una simple pieza de metal. Me pregunté qué puerta podría abrir, qué secretos podría guardar. Finalmente, desenvolvé el paquete de papel encerado. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de personas de pie frente a una casa antigua. Todos tenían expresiones serias, casi severas. La imagen tenía algo inquietante, pero no lograba identificar qué era exactamente. La parte trasera de la fotografía tenía algo escrito: regresar a donde pertenece. Esa frase me dejó un nudo en el estómago. Era como si la caja fuera parte de algo mucho más grande, algo que no comprendía. Decidí llevarla a casa para examinarla con más detalle. Durante el camino no podía dejar de mirar a mi alrededor. Sentía que alguien me estaba observando,
aunque no había nadie más en la playa. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con la fotografía, con las personas en ella y con la casa al fondo. En mi sueño, yo también estaba en la fotografía, parado al lado de ellos. Me desperté sudando frío, con el corazón latiendo rápido. Era solo un sueño, me dije a mí mismo, pero algo no se sentía bien. Pasaron los días, y cuanto más tiempo pasaba con la caja, más extraño me sentía. Comencé a investigar sobre la casa que aparecía en la fotografía. Después de horas buscando en internet, finalmente encontré algo. La casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace décadas. Nadie supo nunca qué les pasó, y la propiedad había quedado abandonada desde entonces. Decidí visitar la casa. Sí, sé que suena como el comienzo de una mala decisión, pero sentía que necesitaba respuestas. Cuando llegué encontré que la casa estaba en ruinas, cubierta de maleza y con las ventanas rotas. Sin embargo, al entrar, me di cuenta de que algo no estaba bien. Había marcas en el suelo que parecían coincidir con los grabados de la llave. Era como si todo estuviera conectado, pero no lograba entender cómo. No quiero extenderme mucho más, pero lo que encontré allí me cambió para siempre. La llave abrió una habitación secreta, y lo que había dentro era una especie de santuario dedicado a los objetos de la caja. Fotografías, cuadernos, más llaves. Era como si alguien hubiera estado recolectando piezas de un rompecabezas que yo apenas estaba comenzando a entender. Desde ese día, mi vida no ha vuelto a ser la misma. No puedo mirar una simple llave o una fotografía antigua sin recordar lo que vi en esa habitación. Pero lo peor de todo es que siento que la historia no ha terminado. En las semanas siguientes empecé a notar cosas extrañas, objetos que se movían de lugar, sonidos en mi casa cuando estaba completamente solo, e incluso sombras que parecían danzar en los rincones de mi visión periférica. Al principio traté de ignorarlo, convenciéndome de que todo estaba en mi mente, que eran solo efectos de haberme obsesionado con la caja y su contenido. Una noche mientras trataba de dormir, escuché un ruido en la sala. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me levanté con cautela, llevando una linterna en la mano, y revisé cada rincón. Al llegar a la sala, vi que el frasco con el líquido ámbar había rodado fuera de la caja. Estaba en el centro de la alfombra, perfectamente intacto, pero juraría que lo había guardado bien. Lo devolví a la caja y me aseguré de que estuviera bien cerrado. Sin embargo, esa noche no pude evitar sentirme vigilado. Mi mente repasaba los eventos recientes, como si buscara una conexión lógica, que no podía encontrar. Sabía que algo más grande estaba en juego, y aunque cada fibra de mi ser me decía que dejara la caja, y todo su contenido atrás, había algo que me atraía, una fuerza inexplicable que me impulsaba a seguir adelante. Decidí volver a la casa en ruinas. Esta vez fui más preparado. Llevé una cámara, una libreta para tomar notas y una pequeña grabadora de voz. Mi intuición me decía que no había explorado todo lo que esa casa tenía para ofrecer, y que las respuestas que buscaba estaban allí, esperando ser descubiertas. Cuando llegué, la casa parecía aún más siniestra bajo la tenue luz de la tarde. El viento hacía crujir las ramas de los árboles cercanos, y el sonido del piso de madera bajo mis pies resonaba como un eco en el vacío. Entré al cuarto secreto que la llave había abierto la última vez. Esta vez, con una mirada más atenta, noté algo que antes había pasado por alto. Un pequeño compartimento oculto en el suelo, justo bajo un viejo mueble, cubierto de polvo. Lo abrí con esfuerzo, y encontré algo que me dejó helado. Otro frasco, idéntico al que ya tenía, y un segundo cuaderno, mucho más deteriorado. Este nuevo cuaderno contenía dibujos y símbolos que reconocí como similares a los del primero. Pero las notas parecían más desesperadas, como si quien las hubiera escrito estuviera perdiendo la cordura. Entre las páginas, encontré una advertencia clara. Los guardianes no permitirán que completes el ciclo. Debes elegir, conservar la llave o liberar el secreto. Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Qué significaba completar el ciclo? ¿Y quiénes eran los guardianes? De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era un crujido, seguido de un leve susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Giré rápidamente, pero no vi nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Guardé el cuaderno y el frasco en mi mochila y salí de la casa apresuradamente, jurando no volver. Al llegar a casa, intenté concentrarme en las notas y los dibujos,
buscando algún patrón o pista que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero algo no me dejaba tranquilo. Cada vez que miraba el frasco o la llave, sentía una opresión en el pecho, como si ambos objetos me estuvieran observando, juzgando mis movimientos. Esa noche, tuve el sueño más vívido de todos. Estaba en un lugar oscuro, rodeado por figuras encapuchadas que susurraban en un idioma que no entendía. Frente a mí, la caja estaba abierta, y dentro había algo que parecía moverse, una sombra que se retorcía y crecía. Una de las figuras se acercó a mí, y en un tono grave y autoritario me dijo: «No puedes huir. Has sido elegido para decidir». Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo había entrado en mi casa. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Sin embargo, al volver a la sala, vi que la caja estaba abierta, a pesar de que la había cerrado con cadenas y candado. Todo su contenido estaba desparramado por el suelo. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Reí los objetos, incluyendo el nuevo frasco y el cuaderno, y decidí llevarlos lejos, a un lugar donde pudieran estar fuera de mi alcance, y quizás, del alcance de lo que fuera que los estaba vigilando. Conduje durante horas hasta llegar a una zona montañosa remota. Encontré una cueva que parecía lo suficientemente profunda y escondida, y allí enterré la caja con todos sus contenidos. Antes de cubrirla con tierra, pronuncié en voz alta una frase que había leído en el segundo cuaderno. «El ciclo se rompe aquí». No sabía si tendría algún efecto, pero sentí una extraña paz al decirlo. Desde ese día, las cosas comenzaron a normalizarse. Los ruidos en mi casa cesaron, y las sombras dejaron de moverse. Sin embargo, aún tengo sueños recurrentes sobre la caja, la llave y los frascos. En el fondo, sé que no he terminado con ellos, que su historia aún me persigue, pero por ahora puedo respirar tranquilo, al menos hasta que el pasado decida volver a alcanzarme. Me considero una persona bastante pragmática, alguien que no se deja llevar por supersticiones o rumores. Trabajo como repartidor y paso muchas horas recorriendo la ciudad en bicicleta, llevando paquetes de un lado a otro. Es un trabajo solitario, pero me gusta porque me permite estar al aire libre y moverme a mi propio ritmo. Sin embargo, hubo una noche que cambió por completo mi forma de ver el mundo. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en lo que encontré. Era una noche lluviosa y la ciudad estaba prácticamente desierta. Había entregado mi último paquete y estaba regresando a casa por un atajo que cruzaba un parque abandonado. Había oído historias sobre ese lugar, que era un sitio maldito, que la gente evitaba pasar por allí después del anochecer, pero yo nunca les presté atención. Para mí, no era más que un parque viejo y descuidado, con bancos oxidados y columpios que chirriaban con el viento. Mientras pedaleaba por el camino de grava, vi algo en el suelo que llamó mi atención. Era un bulto envuelto en lo que parecía ser una manta oscura. Me detuve, pensando que quizá alguien había dejado basura o incluso una pertenencia olvidada. Pero al acercarme, noté que no era una manta común. Era un tejido grueso, bordado con símbolos extraños que no reconocía. Me arrodillé para examinarlo más de cerca. El bulto tenía un tamaño considerable, como si dentro hubiera algo sólido. Por un momento dudé si debía tocarlo, pero la curiosidad pudo más que mi prudencia. Con cuidado, levanté un extremo de la manta. Debajo había una caja de madera oscura, tallada con los mismos símbolos que adornaban la tela. La caja parecía antigua, con bisagras de metal que estaban cubiertas de óxido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La lluvia caía con fuerza, y las luces tenues de los postes del parque apenas iluminaban el lugar. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había algo profundamente inquietante en esa caja, pero no podía simplemente dejarla allí. La levanté con esfuerzo. Era más pesada de lo que esperaba. La llevé a un refugio cercano, una especie de glorieta cubierta, para inspeccionarla con más calma. Usé una llave pequeña que llevaba conmigo para intentar abrirla. Al principio, las bisagras se resistieron, pero finalmente cedieron con un chirrido agudo que resonó en la noche. Dentro de la caja había varios objetos, cada uno más extraño que el anterior. Lo primero que noté fue un espejo pequeño, de marco ovalado,
y adornado con figuras en relieve. Al mirarlo, sentí un mareo repentino, como si la imagen que reflejaba estuviera ligeramente distorsionada. Aparté la vista rápidamente y lo dejé a un lado. El siguiente objeto era un reloj de bolsillo, antiguo y pesado. Su esfera estaba rota, y las manecillas apuntaban a las 12, aunque el mecanismo seguía emitiendo un leve tic-tac, como si estuviera funcionando. Me inquietó, pero lo coloqué junto al espejo. También había un libro pequeño, con tapas de cuero desgastadas y páginas amarillentas. Al abrirlo, encontré que estaba lleno de anotaciones en un idioma que no reconocía. Las palabras estaban escritas con una caligrafía precisa, casi obsesiva. Algunas páginas tenían dibujos, símbolos geométricos, símbolos romanas con rostros borrados y algo que parecía un mapa. El último objeto era un frasco de vidrio sellado con cera negra. Dentro había un líquido oscuro que parecía moverse por sí solo, como si tuviera vida propia. Al sostenerlo, sentí un leve zumbido en mis manos, una vibración que no podía explicar. Lo dejé rápidamente en la caja y me alejé unos pasos. Mientras miraba todo aquello, me invadió una sensación de desasosiego. ¿Quién había dejado esa caja allí? ¿Y por qué? Decidí llevarla conmigo, pensando que podría investigar más en casa. La envolví de nuevo en la manta y la aseguré en la canasta de mi bicicleta. El camino de regreso fue extraño. Sentía que alguien me seguía, aunque cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada. Los ruidos de la noche parecían amplificados, el crujido de las ramas, el susurro del viento, incluso el sonido de mis propias ruedas sobre el asfalto. Llegué a mi departamento con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Algo en mí quería entender lo que había encontrado, aunque otra parte me decía que debía deshacerme de todo de inmediato. Comencé con el libro, intentando descifrar las anotaciones. Después de horas comparando los símbolos con referencias en Internet, encontré algo inquietante. Algunos de los dibujos coincidían con antiguos rituales de sellado, prácticas destinadas a contener cosas que no deberían ser liberadas. El espejo, el reloj y el frasco parecían ser piezas clave de ese ritual. Cada uno tenía un propósito, aunque no lograba entender cuál. Mientras estudiaba, comencé a notar cosas extrañas en mi departamento. Las luces parpadeaban, los muebles crujían como si alguien los moviera, y sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Lo peor sucedió cuando miré de nuevo en el espejo. Esta vez no vi mi reflejo. En su lugar vi una figura oscura, de ojos brillantes, que parecía observarme desde el otro lado. El reloj comenzó a sonar más fuerte, sus tics se transformaron en un ruido ensordecedor, y el frasco empezó a vibrar sobre la mesa. El pánico se apoderó de mí. Intenté cerrar la caja, pero los objetos parecían resistirse, como si una fuerza invisible los mantuviera fuera. Finalmente, reuní todo el valor que me quedaba, envolví la caja de nuevo en la manta y salí corriendo de mi departamento. No sabía a dónde ir, pero tenía claro que debía deshacerme de ella. Regresé al parque, esperando encontrar el lugar exacto donde la había encontrado. La lluvia había cesado, y el lugar estaba envuelto en un silencio sepulcral. Cavé un agujero en la tierra húmeda y enterré la caja lo más profundo que pude. Mientras lo hacía, sentí como si alguien me estuviera observando, pero no me detuve hasta terminar. Desde esa noche, he evitado pasar por ese parque. Mi vida no ha vuelto a ser la misma. Sigo sintiendo la presencia de algo, como si la caja hubiera dejado una marca en mí. Y aunque he intentado seguir adelante, no puedo evitar preguntarme, ¿quién dejó esa caja allí? ¿Y por qué parecía estar esperando por mí? Encontraría aquel objeto un martes cualquiera, o al menos así parecía serlo al principio. Había salido de casa temprano porque quería aprovechar el día para dar una vuelta por el parque de mi ciudad. Era un parque grande, de esos que tienen rincones tan solitarios que podrías olvidarte de que estás en medio de una urbe. Siempre me gustó caminar por allí, perderme entre los senderos llenos de árboles y disfrutar del aire fresco. Era como mi refugio personal. Ese día, sin embargo, decidí explorar una parte del parque a la que no solía ir. Era una sección menos cuidada, casi olvidada, donde los árboles eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. La mayoría de la gente evitaba esa área. Decían que era un poco inquietante, pero yo no creía en esas cosas. Después de todo, ¿qué podía haber de malo en un pedazo de bosque dentro de un parque? Mientras caminaba por el sendero estrecho, me di cuenta de que había algo en el ambiente que se sentía diferente. El aire era más frío, más denso.
No escuchaba el sonido de los pájaros ni el ruido lejano del tráfico. Era como si todo el lugar estuviera envuelto en un silencio artificial, un silencio que no parecía natural. Pero seguía avanzando. Había algo en ese camino que me atraía, algo que no podía explicar. Fue entonces cuando lo vi. Estaba junto a la base de un árbol enorme, medio enterrado en la tierra. Al principio pensé que era basura, algo que alguien había dejado allí sin pensar. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era algo más. Era una caja de madera, pequeña, del tamaño de un libro grande. Estaba cubierta de tierra y hojas, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. La madera estaba oscura, casi negra, y tenía grabados extraños en su superficie. No eran letras ni símbolos que reconociera, pero parecían tener un significado, como si alguien los hubiera tallado con mucho cuidado. Sentí un escalofrío al mirarla, pero mi curiosidad pudo más que mi instinto. Me agaché y la recogí. Era sorprendentemente pesada para su tamaño, como si estuviera hecha de un material denso. La abrí con cuidado, esperando encontrar algo dentro. Y lo encontré. En el interior había un objeto envuelto en un paño negro. El paño estaba húmedo al tacto, como si hubiera absorbido la humedad del ambiente. Lo desenvolví con cuidado, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un espejo. Pero no era un espejo cualquiera. El marco estaba hecho de un metal que no pude identificar, algo entre plata y hierro, y también tenía grabados similares a los de la caja. El vidrio del espejo era extraño, no reflejaba como debería. En lugar de mostrar mi rostro, mostraba algo más. Al principio pensé que era un defecto, que el vidrio estaba dañado o sucio, pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que no era eso. El espejo mostraba una habitación. Era un lugar oscuro, iluminado solo por la luz de unas velas. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser dibujos o escrituras, y había muebles antiguos, como si perteneciera a otra época. Pero lo más perturbador era que había alguien allí. Una figura alta, vestida con ropas oscuras, estaba de pie en el centro de la habitación, mirando directamente hacia el espejo. Hacia mí. Me alejé del espejo de inmediato, dejándolo caer dentro de la caja. Quise dejar la caja allí y salir corriendo, pero algo me detuvo. Era como si el objeto tuviera un poder sobre mí, como si no pudiera simplemente abandonarlo. Finalmente, decidí llevármelo. No estoy seguro de por qué lo hice. Quizá fue la curiosidad, o quizá algo más, algo que no pude controlar. Caminé rápidamente de regreso a casa, con la caja apretada contra mi pecho. Durante todo el camino, sentía como si alguien me estuviera observando, como si algo me siguiera desde las sombras. Cuando llegué a casa, coloqué la caja en la mesa de mi comedor y la observé por un largo rato. No quería abrirla de nuevo, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de hacerlo. Era como si el espejo me llamara, como si quisiera que lo mirara una vez más. Finalmente, después de lo que parecieron horas, me decidí. Abrí la caja y saqué el espejo. Esta vez lo sostuve frente a mí y lo miré fijamente. La habitación seguía allí, y la figura también, pero algo había cambiado. La figura ya no estaba de pie en el centro de la habitación. Ahora estaba más cerca, como si se hubiera movido hacia el espejo. Hacia mí. Sentí que el corazón se me detenía. No podía moverme, no podía apartar la vista. De repente, la figura levantó una mano. Era una mano delgada, huesuda, que parecía estar hecha de sombra. Tocó el vidrio del espejo desde el otro lado, y pude ver cómo el vidrio se deformaba ligeramente, como si realmente lo estuviera tocando. Fue entonces cuando lo escuché, una voz baja, susurrante, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El sonido del impacto me sacó de mi trance, y de inmediato corrí hacia la puerta. Salí de mi casa sin mirar atrás, y no paré de correr hasta que estuve a varias calles de distancia. Esa noche no volvió a mi casa. Me quedé en un hotel, intentando procesar lo que había sucedido. Al día siguiente, cuando finalmente reuní el valor para regresar, la caja ya no estaba. No había ni rastro de ella ni del espejo. Todo lo que quedaba era una marca en el suelo donde había caído. Una marca oscura que parecía quemadura. Desde entonces, no he vuelto a ese parque ni a esa parte de la ciudad. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento como si algo me estuviera observando, como si la figura del espejo no se hubiera quedado allá, sino que hubiera encontrado la forma de seguirme. Y aunque nunca la he vuelto a ver, sé que está ahí, esperando, observando.